Estamos en contacto ahora con Rosa Bologna vía Skype. Ella es la jefa de infectología del Hospital Garrahan. Rosa, buenas tardes. Aquí Antonio Fernández Llorente y Daniela Ballester. La saludamos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por atendernos. Bueno, yo un poco sorprendida por el número de casos de ayer. En realidad sé que, se esperaba que podían superar los 900, pero ¿usted se lo atribuye a algo en particular o simplemente algo que tenía cierta lógica? Bueno, sin duda que hay un incremento de casos que en parte está relacionada con la búsqueda activa. O sea, realmente hay en este momento una intención de hacer una búsqueda activa de las personas que están teniendo algún tipo de síntoma que puede ser sospecha de coronavirus, de manera de poder hacer aislamiento temprano de los contactos y de esta manera poder cortar la cadena de transmisión. Un número importante de estos casos son de los barrios populares, que son barrios a donde la incidencia de la infección es alta. Entonces, justamente hay un objetivo de ir ahí como para poder implementar medidas de prevención más activas. Rosy, ¿qué es recomendable hoy? ¿Volver un paso atrás en la cuarentena, a una fase anterior, o seguir como estamos? Bueno, sin duda que en este momento estamos en un punto de duplicación realmente de los casos en una forma más acelerada. O sea, de alguna manera era lo que decíamos, que en algún momento podía aparecer. No sabemos si es pico porque en realidad todavía aparentemente no se llegó al punto máximo. O sea, como para que haya un pico tienen que empezar a bajar los casos, ¿no? Lo cual tal vez nos tranquilizaría. En este momento estamos como en una curva de ascenso. Entonces, si pensamos que estamos en una curva de ascenso y las medidas de prevención que tenemos a mano son justamente la cuarentena, sin duda que tenemos que implementar bien las medidas de la cuarentena, de aislamiento social. Es muy importante pensar que, por un lado, en esta enfermedad no tenemos un tratamiento que esté en este momento demostradamente efectivo. Todavía no tenemos un mecanismo de prevención como una vacuna, como para pensar que se puede empezar a aplicar y entonces ya disminuir el número de casos. Tenemos que considerar también que, si bien un número importante de pacientes tienen cuadros leves, hay un porcentaje que va a tener síntomas moderados y otros que van a tener un cuadro grave. Tenemos un número importante de población vulnerable, que son de riesgo, con enfermedades de base o personas mayores que van a tener complicaciones. Entonces, por este motivo es que yo considero también en forma particular que es muy importante en este momento poder cumplir con las medidas de aislamiento. Hay personas de pronto que les resulta más difícil cumplir estas medidas. A su vez también está todo la cantidad de personas que son de personal esencial, que tampoco pueden estar en cuarentena. Entonces tiene que haber una respuesta desde la sociedad como para poder cumplir, el que puede permanecer en su casa. Es claro que en este momento el riesgo en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, en la calle, es alto de adquirir una infección, así que en lo posible no salir de la casa, cumplir con el aislamiento social en relación a la distancia, el uso del tapabocas y de alguna manera que la sociedad en conjunto como proteja
a las personas que están, que son vulnerables, que esos sí o sí no tienen otra posibilidad más que se prevenga la transmisión. Rosa, circula una versión, ¿no?, de la posibilidad de que el virus fuera menos letal, en una de sus tantas mutaciones, fuera menos letal aquí en Latinoamérica, ¿no? Y yo pensaba ayer en la cantidad de muertes en la República Argentina y que ese número no se haya disparado, sino que de alguna manera lo podamos mantener, ¿no?, relativamente estable, siempre por debajo de las víctimas, de las 20 víctimas fatales, por lo menos todos los días, y rondando las 10 según el día. ¿A usted con qué le parece que tiene que ver que no se haya disparado el número de muertes? ¿Con que hay camas de terapia disponibles todavía o con que probablemente el virus no sea tan letal aquí como algunos dicen? En relación a la característica del virus en sí, no se ha observado hasta ahora que haya alguna característica distintiva. O sea, no hay, cuando se analizó el origen y cómo era el comportamiento, no impresiona que haya diferencias como se pensó en algún momento que podía haber una mutación y que de pronto el virus pudiera ser más virulento o menos virulento. En realidad no impresiona que haya diferencias. Seguramente la mortalidad en este momento es baja, aunque siempre decimos, bueno, no queremos tener ninguna persona fallecida. Claro. Que sea aquí en Argentina de esta manera, seguramente es porque tenemos el sistema de salud que está respondiendo muy bien. Pero tenemos que tener en cuenta también que se observó en Estados Unidos, en Brasil también, la misma situación, que las personas con condiciones socioeconómicas más complicadas, de medios de socioeconómicos más bajos, que han tenido una peor evolución. Y ahí uno siempre piensa si es que hay alguna dificultad. Seguramente la dificultad más importante está en el acceso a la salud en forma oportuna, ¿no? Así que por eso es que tenemos que tratar esto de mantener la meseta, el número de casos en forma controlada, como para que realmente el sistema de salud pueda responder. O sea, en este momento está respondiendo adecuadamente. Rosa, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias.